Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este fue el último clamor que se escuchó desde la cruz por parte de aquel hombre que durante 6 horas aproximadamente estuvo crucificado ahí, cargando sobre él el peso de nuestra desobediencia, la carga de nuestra culpa, la insolencia de nuestra rebeldía. Pero nadie lo veía así. Nadie lo creía de esa manera. Sin embargo, en medio de la oscuridad que cubría aquella tarde, después de ese último clamor en la cruz, empezaron a suceder cosas increíbles en aquel lugar. En el templo, en medio de toda la multitud de los peregrinos que habían llegado a adorar, mientras estaban celebrando la Pascua, ahí, en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba para presentar la ofrenda de expiación, ahí donde se encontraba el velo, algo ocurrió. Aquel enorme velo tejido que dividía el lugar santísimo del resto del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como señal poderosa que ese clamor en la cruz comunicaba que se había entregado el sacrificio del cordero inmolado una sola vez y para siempre. Ya no era necesario el velo, ya que Dios había quitado la barrera del pecado que impedía que cualquiera pudiera acercarse a su presencia. Y que ahora, a través de Jesús, todo aquel que lo reconociera como el Hijo de Dios, como el Salvador de sus vidas, podía gozar de disfrutar de la presencia misma del Dios Padre Todopoderoso. Pero eso ocurrió en el templo. Pero en aquella colina, donde se encontraban las 3 cruces, algo empezó a ocurrir. La tierra empezó a estremecerse. El Padre trajo un inexplicable terremoto a Jerusalén y a sus alrededores. La presencia misma de Dios se manifestó como cuando se le apareció a Moisés en el Sinaí, como cuando se hizo presente con Elías. Dios sacudió la tierra como señal de lo que había ocurrido, porque lo que había ocurrido era parte de la obra redentora de su Hijo, que lo obedeció y lo obedeció hasta la muerte y entregó su vida para que muchos hoy podamos vivir. Ahora, en la ciudad ocurrió una escena digna de una película. Este terremoto, enviado por Dios, hizo que se abrieran los sepulcros. Y Mateo capítulo 27, versículo 52, registra lo siguiente, y lo cito: los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Todas estas señales enfatizaban la majestad de la persona que había dado su vida en rescate por muchos más. Y después de eso, después de esos impresionantes eventos, la calma regresó. Y algunos amigos y discípulos se acercaron a aquel lugar para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Y después de haberlo envuelto en sábanas, lo depositaron en aquella tumba cavada en la roca. Y una enorme piedra cubrió la entrada para que nadie pudiera entrar o salir. O al menos eso pensaban. De esta manera hemos llegado al cierre de nuestra serie de sermones, Palabras desde la Cruz, en donde pudimos recordar a través de estas declaraciones, estas verdades que Jesús expresó precisamente mientras fue crucificado,
cómo comunicaron aún en ese tiempo una verdad tan increíble para todas las personas que lo vieron, todas las personas que estuvieron presentes, pero también qué significado tienen para ti y para mí el día de hoy. Yo no sé si nos acompañaste desde el domingo pasado, pero si no, quiero recordarte los enunciados con los cuales enmarcamos estas palabras de lo que Jesús dijo e hizo en la cruz. Empezamos el domingo pasado recordando que Jesús mencionó este clamor: perdónalos y sálvalos. El jueves recordamos cómo en ese encargo especial de Jesús hacia su discípulo y hacia su madre, Él oró lo siguiente: cuídalos y protégelos. El día viernes, en ese momento cúspide, en ese horario tan específico en el que Jesús clamó al Padre: ¿por qué me has abandonado? Y también dijo: consumado es. Ahí entonces vimos: límpialos y restáuralos. Y en esta última declaración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero que hoy cerremos esta serie estudiando la verdad de renuévalos. Renuévalos, todo lo que vamos a ver hoy. Por favor, entonces ahí en Lucas capítulo 24, acompáñame la lectura que voy a hacer de los versículos 1 al 7. Lucas 24, 1 al 7, para ver precisamente una escena de este momento tan increíble de la resurrección. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Y yo no sé cuántas veces has escuchado este sermón, pero seguramente ya tienes, este pasaje, pero seguramente ya tienes subrayado la siguiente, y si no, subráyalo por favor. Se entregó en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Las últimas palabras de Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, comunicaba una realidad que era necesaria para poder hablar de la resurrección. No podemos hablar de la resurrección sin que ocurriera lo que Jesús comunicó en las últimas palabras en la cruz. Toda la obra de la resurrección se basa precisamente en la primera verdad de lo que ocurrió en la cruz. En Mateo, Marcos y Lucas nos registra que cuando Jesús exclamó esas últimas palabras, después de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, después dijo, más bien, se relata qué dice la Escritura, y después de eso, expiró. En traducción de la palabra podemos entender cosas como: se cumplió el plazo. Simplemente murió. Era necesario. Jesús tenía que morir para después vivir. Y este hecho de la muerte de Jesús es algo que a lo largo de los años se han tratado de negar. Tú seguramente conoces documentales, libros que han tratado de negar que Jesús murió. Han tratado de inventarse 20,000 historias. Porque obviamente si Jesús no murió, es la manera más fácil de negar entonces que resucitó. Pero en este relato tan conocido por ti de Lucas, podemos ver claramente muchos momentos, muchos eventos de que realmente sucedió. Ve conmigo el versículo 1, por favor. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. La resurrección de Jesús se llevó a cabo el primer día de la semana, de acuerdo a la historia, y cumpliendo también lo que Jesús mismo dijo de él cuando dijo en el corazón de la tierra, que él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El pueblo judío no tenía nombres para los días como los tenemos tú y yo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sino que los enumeraban conforme a el día de reposo.
que es el séptimo día de la semana. Por tanto, el primer día fue domingo, un día después del de reposo. Así que el sábado, que era el día de reposo, el cuerpo de Jesús se encontraba en aquella tumba. Esa fue la razón por la cual estas mujeres no fueron antes. Ahora, yo creo que fije su atención a qué fueron las mujeres. Básicamente tenían que terminar todo este proceso de preparación del cuerpo para que pudiera estar en la tumba. Y eso no lo podían hacer el día de reposo, ya que el día de reposo, si tú te acuerdas, tenía diferentes normatividades. A lo mejor no fueron porque la distancia donde estaban aquella tumba excedía el kilometraje que ellos podían caminar en el día de reposo. O simplemente no fueron porque en el día de reposo tenías que parar todo tipo de actividad de trabajo. Pero independientemente de esto, lo que el texto nos está mostrando aquí es de que las mujeres tenían esta labor de ir a atender un cuerpo muerto. Las mujeres que se mencionan aquí, el versículo 10 del versículo 24 nos dice quiénes son: María Magdalena, María de la madre de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y las demás que las acompañaban, que muy probablemente son las que enlistamos también el día de la crucifixión. Ellas querían regresar, estaban desesperadas porque terminara el día de reposo a fin de poder preparar el cuerpo de su Señor para el sepelio. Ellas seguían enfocadas que iban a un sepulcro, a una tumba, para terminar con este proceso. Incluso Marcos en el capítulo 16 registra que ellas, mientras iban al sepulcro, venían platicando de una preocupación genuina. ¿Te acuerdas cuál era? Y estaban caminando, llevan las especias. Pero entre ellas empezaron a platicar así como que ya sabes, como chisme matutino de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo estás? Y, oye, ¿qué vamos a hacer con la llave? O sea, con la piedra. ¿Quién nos va a quitar la piedra? ¿Quién va a remover la piedra? Ahora, cada una de estas acciones de las mujeres mostraban que a pesar de que habían escuchado a Jesús decir muchas veces que Él iba a resucitar, sus acciones mostraban algo. ¿Qué cosa? No lo creían. No lo creían. Pero cuando llegaron a aquel lugar, las preguntas empezaron a aparecer. Dice versículos 2 y 3. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo de su Señor. Para ese entonces, el grupo de guardias que el propio Pilato había enviado para cuidar la piedra, es decir, la entrada de la tumba, ya no estaban. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué ya no estaban los guardias? Porque habían salido pies para qué te quiero. Porque en Mateo 28 registra, y tú lo leíste hace un momento, que un ángel enviado por Dios mismo removió la piedra. Así que cuando ellos llegaron ahí, la piedra estaba movida, la tumba estaba vacía. Y entonces empezaron las preguntas. ¿Qué habrá ocurrido ahí? Dice el versículo 4. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién se habrá llevado el cuerpo de Jesús? ¿Qué habrá ocurrido aquí? ¿Quién habrá movido esto? Y se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Y asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro, pero ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Me gusta mucho que la Biblia ponga cosas así como que tan simples, cuando tú y yo jamás en la vida que reaccionaríamos de esta manera. Digo, no sé tú, pero tú sales hoy y te encuentras a un ángel, ¿qué haces? Digo, si no pasa algo en tus pantalones primero, sales corriendo o no lo sé, pero aparentemente esto era muy normal, y en diferentes textos de la Escritura muestra que cuando los ángeles se aparecían, los mensajeros del Señor se aparecían, causaban este resultado. Asustadas, se postraron hasta tocar
el suelo con su rostro. Pero los ángeles empezaron a hacer algo bien increíble. Los ángeles aplicaron el primer examen de teología cristiana. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Ya ni el examen que les pusimos a ustedes hace como 2 o 3 semanas. Es más sencillo. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Las mujeres estaban, por una parte, y lo vimos desde el principio, las mujeres estaban mostrando su confesión de fe sobre Jesús. ¿Qué es lo primero que ellas ya habían comunicado con sus acciones? Que no creían que Jesús resucitó. Eso era claro para ellas. Pero por otra parte también estaban dando una evidencia increíble de que realmente Jesús murió. Por eso estaban yendo a la tumba. Y eso tiene mucho sentido. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay vida eterna. Y este es el increíble mensaje del Evangelio. Tú no puedes tener nueva vida si no antes reconoces que estás muerto. Escucha esto. El Evangelio son las buenas noticias de salvación, de que aun cuando estamos muertos en delitos y pecados, Dios nos envió un Salvador, Jesús nuestro Señor. Ahora, las mujeres no solamente estaban confirmando que creían que Jesús había muerto, pero a la vez que no creían que Jesús había resucitado, sino también comunica algo que muchos de nosotros hasta el día de hoy nos pasa, y nos pasa mucho. Ellas estaban buscando a Jesús en el lugar equivocado. Y estaban buscándolo ahí, dicen los ángeles, porque no recordaban lo que Él les había dicho. Y por favor, pon mucha atención en eso. Escucha esto. Muchas personas aún siguen muertos en delitos y pecados porque no buscan a un Jesús resucitado. Quieren encontrar a Dios, quieren hablar de un Jesús basándose únicamente en la historia, en lo que pueden comprobar hasta el día de hoy. Quieren encontrar a un Jesús a través de una práctica religiosa, a través de una denominación religiosa, a través de una tradición humana. Ahí quieren encontrar a Jesús. Y por eso, aun cuando, al igual que estas mujeres, vayan de manera muy bien intencionada, es decir, con un corazón bien intencionado, asistiendo a todas las actividades, no importa, no van a conocer a Jesús, porque realmente no creen que Él ha resucitado. Y esto yo quiero que tú te pongas en este canal hoy, porque a fin de cuentas tú tienes que preguntarte eso y tienes que responderte esto. Partimos siempre aquí en la familia Antioquía y en otras iglesias. Hay personas que asisten constantemente a las iglesias, o hay iglesias llenas de asistentes en donde se pueden recitar los versículos bíblicos de memoria. Se puede participar activamente en todas las actividades, en todos los espacios, pero muy en el fondo del corazón no están buscando a Jesús. Quieren hablar de un Jesús que les convenga. Quieren relacionarse a Dios como les conviene. Pero no quieren conocer a Jesús verdaderamente. Quieren relacionarse con alguna iglesia sin querer conocer verdaderamente al Señor de la iglesia. Y mira lo que dice Pedro aquí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante ¿qué? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué cosa? Para que tengamos una esperanza viva. ¡Wow! Pedro está diciendo, Jesús resucitó de entre los muertos para aquellos que estamos muertos, podamos vivir. Jesús resucitó de los muertos. Para aquellos que estemos muertos podremos tener vida junto con Él. Podamos ser renovados. Podamos ser restaurados.
Es lo que ocurre cuando alguien conoce verdaderamente a Jesús. Jesús nos da una nueva vida. Jesús nos permite nacer de nuevo. Lo leíste en Corintios hace un momento. Por eso cuando tú realmente conoces a Jesús, es que tú entiendes el propósito de la existencia de una iglesia. Pero si solo tú vas a una iglesia por asistir, muy probablemente no vas a conocer al Señor de la iglesia. Cuando realmente conoces a Jesús, ocurre lo que Pablo dijo en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Pedro dijo, Jesucristo resucitó de entre los muertos para que tú y yo podamos tener esta nueva vida. El mensaje increíble de los ángeles en aquella hora a las mujeres es eso. Es el mismo mensaje que tú y yo tenemos que repetirnos todos los días, pero antes de repetirnos realmente tenemos que preguntarnos si lo creemos. Cuando los ángeles le dijeron, están buscando en el lugar equivocado, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Cuál fue la siguiente respuesta de los ángeles? Él no está aquí. ¿Por qué? Ha resucitado. Y eso es algo bien sencillo. Porque si tú crees esto y si tú vives esto cambia tu vida. Este encuentro con tu Rey te transforma. No puedes seguir viviendo igual si realmente tú te has encontrado con Él. Él no está aquí. Él ha resucitado. Los ángeles le querían decir a las mujeres, Él está vivo. Él está vivo. La pregunta es, si tú crees esto, entonces, ¿dónde lo estás buscando? Si Él está vivo, entonces tú conoces y tienes para ti la promesa de que Él también te da vida a ti hoy. Es una promesa verdadera. Los ángeles le dicen a las mujeres, tú te has olvidado de esto y te has olvidado de lo que Jesús te ha dicho. No está aquí, ha resucitado. Y por favor, subraya ahí en el versículo 6 de tu Biblia. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Ve qué increíble mensaje de los ángeles. O sea, los ángeles mismos sabiendo lo que Jesús ya les había dicho. Y le está diciendo, tú no lo puedes ver porque te has olvidado lo que dijo. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Recuerden lo que dijo. Y otra vez, el problema contigo y conmigo y con muchísimas otras iglesias es que tú sigues y seguimos tratando de buscar a Jesús en experiencias sensoriales, en prácticas o en tradiciones ceremoniales, pero nos hemos olvidado del único lugar en donde realmente nuestro buen Dios puede ser encontrado, en donde realmente tú y yo podemos conocer a Jesús. Y es a través de su palabra. Recuerden lo que les dijo. Los siguientes versículos nos hablan de que cuando los ángeles le dijeron esto a las mujeres, ellas como que se acordaron, es verdad. Y regresaron con los discípulos para decirles lo que había pasado. Los ángeles les recordaron la palabra de Jesús a las mujeres. Y dice la Escritura que ellas regresaron a donde estaban el resto de los discípulos y le dijeron, hey, queremos decir lo que ha pasado. Miren, fuimos a la tumba y sucedió esto. Ya recordamos, ¿te acuerdas que Jesús dijo que iba a resucitar? Bueno, ¿qué creen que pasó? Sí resucitó. Y entonces en ese momento los discípulos, cuando la escucharon, se alegraron y dijeron, gloria al Señor, qué excelente, vamos a ver a Jesús otra vez. Sería increíble que hubieran dicho eso los discípulos. Pero ve conmigo el versículo 11, por favor. Pero los discípulos, el relato les pareció. ¿Tengo ahí en pantalla? Léelo conmigo, por favor.
el relato les pareció, ¿qué? Una tontería. Así que no les creyeron. ¿Sabes cuántas personas siguen diciendo eso hoy? Personas aquí sentadas en este momento pueden estar creyendo eso hoy. ¿Que Jesús resucitó? Por favor, no me hables de tonterías. Por eso es increíble que año con año tú puedas recordar este mismo mensaje y que sepas que Jesús te trae aquí para que tú lo puedas escuchar a Él. Al día de hoy, esta sigue siendo la confesión de fe de muchos. ¿Jesús resucitó? Por favor, no me hables de esas tonterías. Y la realidad de los discípulos es la realidad de muchos hoy. Así que no le creyeron. Ahora, está increíble que nos quedemos aquí y no hagamos el énfasis de quiénes fueron los que dijeron, no lo creemos. Nada más y nada menos que los discípulos. Estos cuates que caminaron con Jesús 3 años, que lo escucharon face to face, cara a cara. Ellos escucharon estas mismas enseñanzas, vieron a Jesús hacer milagros. Ellos son los que no creyeron. ¿Y sabes? Por una parte, y solamente por una parte, esto como que nos da un poco de esperanza. Porque si los mismos discípulos no creyeron, a pesar de que vieron y escucharon a Jesús de manera personal, ahora te entiendes. Ahora nos entendemos por qué tenemos esta lucha todos los días. Esto nos dice y nos muestra por qué aún dentro de las iglesias hay muchísimas personas que incluso enseñan las palabras de Jesús sin conocer verdaderamente a Jesús. Digo, por mucho que asistas a una iglesia, créeme, no le ganas a un discípulo. No le ganas. 3 años estuvieron en el intensivo con Jesús. No le ganas. Y ellos no creyeron. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo que hasta cierto punto es esperanzador para ti y para mí? Porque entonces, aún para aquellos que están viviendo de esa manera, hablando de un Jesús del que no creen, te tengo buenas noticias. Un año más, un domingo más de resurrección. Jesús está presente delante de ti hoy a través de su Santo Espíritu para decirte exactamente las mismas palabras. No busques en lugares equivocados. Yo no estoy ahí. Yo estoy vivo. Deja de buscarme en otros lugares. Y reconozcan lo más básico de mi mensaje. Recuerda el Evangelio. Yo morí por ustedes al recibir en aquella cruz sus pecados para que hoy ustedes puedan vivir. El mensaje está sencillo. El mensaje está fácil de entender. La cosa es que tú lo quieras creer y que lo quieras vivir. Yo estoy vivo, dice Jesús. Yo vivo hoy y soy el único que tiene el poder para salvarte de la oscuridad donde estás, de tu rebeldía hacia Dios. Porque créeme, a lo mejor tú no le estás llamando rebeldía a Dios, porque tú estás en esa parte de yo ni creo en Dios. O sea, estoy cómodo con una denominación religiosa, estoy cómodo con una tradición de mis padres, pero realmente tú no conoces a Jesús, tú no vives para Él. Y no conectas que esta rebeldía ante Dios es la raíz de esa desesperación que hoy cargas en tu corazón al no poder entender lo que estás pasando. Esa desconexión con Dios es el origen de la frustración de no poder dejar de hacer aquello que tanto quieres dejar de hacer. Esa separación con Dios es la raíz del enojo que tú tienes, de esa amargura que tú tienes con las personas por lo que ellas han hecho contigo. Esa separación con Dios es la raíz de la vergüenza que tú experimentas por las cosas que tú has hecho con otras personas.
Y Jesús te recuerda el mismo mensaje. Es simple. Yo soy el único que puede saciar la sed de tu corazón. Deja de estar buscando en otros lugares. Deja de estar buscando en personas. El querer ser amado, el querer ser amada. Deja de estar buscando en otras personas lo que solamente yo puedo darte. Yo no tengo por qué engañarte. Tú analízalo. ¿Cómo te ha ido buscando esa paz? ¿Cómo te ha ido buscando esa identidad? ¿Cómo te ha ido buscando eso que tanto tu corazón desea, pero no lo encuentras? Yo soy el único que puede decirte quién realmente eres para que entonces vivas como realmente debes. Soy yo. El único que tiene el poder para romper las cadenas del pecado al cual estás esclavizado. Sea alcohol, pornografía, tu propio rencor hacia alguien más. Soy el único que puede desatar y liberarte de esas cadenas. Jesús lo dijo. Ve conmigo a Juan capítulo 8, versículo 34. Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. No tengo que decírtelo, tú lo vives, tú sabes. A lo mejor no le llamas pecado por esta desconexión que tienes con Dios, pero tú sabes a qué estás esclavizado. Tú sabes qué son aquellas cosas que no puedes dejar de hacer. Tú sabes aquellas cosas que no te dejan en paz. Tú sabes aquellas cosas con las que estás luchando. Tú lo sabes. Y Jesús dice, todo el que peca es esclavo de eso. Pero versículo 36. Pero si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo he resucitado para renovarlos, para hacerlos nuevas personas, para liberarlos del pecado. Yo estoy vivo, escucha esto. Jesús resucitó con poder de entre los muertos para traer salvación a aquellos que reconocen su pecado y claman hoy por liberación. Se han olvidado, les dijeron los ángeles a las mujeres, de lo que Él les ha dicho. Su palabra, su enseñanza. Y quiero que vayas rápidamente conmigo, hagas así como el scroll con el ratón, ve rápidamente el versículo 13. En donde Lucas nos regala esta evidencia de la aparición de Jesús resucitado. Otros evangelios registran que María fue la primera que lo vio en la tumba, pero Lucas nos registra este momento tan increíble en donde Jesús se encuentra con un par de discípulos, precisamente camino a Emaús. Mira lo que dice el versículo 13 al versículo 16. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y quisiera ir cerrando esta tarde con esto. Los ángeles le recordaron a las mujeres que ellas no podían ver lo que estaba sucediendo, que ellas no podían creer lo que estaban viendo, porque se habían olvidado de lo que Jesús les había dicho. No podían creer entonces lo que habían visto. Ahora, estos discípulos rumbo a Emaús, de manera interesante, dice la Escritura que ellos sabían perfectamente todo lo que había ocurrido. El relato dice que aun cuando Jesús se acercó y no lo reconocieron porque sus ojos estaban velados, dicen que ellos le contaron todo. Cuando él mismo preguntó sobre, oye, a ver, cuéntame el chisme, ¿no? No, Jesús se acercó y les dijo, a ver, dígame, ¿qué está pasando? Y todavía es extrañados, dice la Biblia, incluso uno medio cabizbajo, como que se volteó y le dijo,
¿Cómo que no sabes? Pues ¿dónde estás metido? ¿Qué? Sí, Jesús preguntó, sin ellos saber que era Jesús, versículo 19, ¿qué es lo que ha pasado? Y ellos le respondieron, ¿lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Incluso dice la Escritura que ellos mismos le comentaron y le platicaron de las mujeres que habían ido al sepulcro y que habían visto a los ángeles. Incluso dijeron que regresaron y le dijeron a los discípulos lo que había ocurrido. Pero al igual que las mujeres, a pesar de que ellos sabían todo esto, ¿cuál era el problema? No lo creían. No lo creían. Conocían todo acerca de un Jesús al quien no reconocían como el Señor. Y no sé tú, pero eso me conecta mucho contigo y conmigo. Tú puedes saber mucho acerca de un Jesús y al día de hoy no conocerlo. Sin embargo, en aquel camino, aquel misterioso acompañante habló. Y dice el versículo 25 unas palabras increíbles. Qué torpes son. Ya cuando ves a Jesús así pastoreando a la grey, como que te da ánimo, ¿no? Así como cuando ya como pastor, cuando alguien no entiende, bueno, si Jesús lo dijo, qué torpes, ¿no? Qué torpes son ustedes. Y qué tardos de corazón, y subraya eso por favor, para creer todo lo que habían dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Y entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Jesús mismo, para dar a conocer, para que ellos pudieran entender todo lo que había ocurrido, todo lo que estaba pasando, los llevó al único lugar donde interesantemente tú y yo también tenemos que ir para encontrarnos verdaderamente con Jesús. ¿Y sabe dónde los llevó? Su palabra. Empezando con Moisés y con los profetas. Y ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. El resto del relato tú lo conoces. Los discípulos, al ver que este amigo misterioso como que se quiso adelantar, dice la Escritura, le dijeron, no, cálmate, cena con nosotros. Y el versículo 30 dice que efectivamente él se quedó y luego estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11, a los que estaban reunidos con ellos. Y ellos mismos le dijeron, ¿es cierto lo que dijeron las mujeres? Él ha resucitado. El Señor ha resucitado. Cuando ellos vieron en las Escrituras quién era este Jesús, entonces podían decir, no como una repetición, no como una tradición, como una convicción que viene del corazón mismo de poder ver y reconocer a tu Salvador. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es
la palabra de Cristo. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿dónde estás buscando a Jesús? Porque sabes, el propósito de la muerte y de la resurrección de Jesucristo es perdonar tus pecados, salvarte de la muerte, liberarte de la esclavitud de tu pecado, renovar tu vida, encontrar la verdadera identidad en Él. Y Jesús dice, si tú buscas aquí, si aquí buscas, me vas a encontrar, me vas a conocer y podrás ser salvado. Pero lo más importante, tendrás una relación conmigo, hoy y para siempre. ¿Te das cuenta que a veces no se trata de buscar mal, sino intencionadamente de no querer buscar? Hoy muchos en este lugar pueden o están viviendo en esa oscuridad de su corazón. Siguen experimentando los estragos del pecado y la muerte en sus vidas, de decir, yo sé mucho acerca de ti. Lo he escuchado, mis padres me lo han enseñado, lo he escuchado a lo largo de los años, pero hoy intencionadamente no quiero encontrarte. Pero aunque no lo creas, Jesús resucitó para que un domingo como hoy, así como con los discípulos en Emaús, Él se encuentre contigo. Y tú le puedas ver. Él te trajo aquí hoy precisamente para encontrarse contigo, para que tú puedas escuchar su voz, para que puedas buscar en el lugar correcto y hoy puedas tener vida. Y al escuchar entonces su voz, no como una tradición, sino como una verdadera convicción, tú y yo podamos decir lo mismo que los discípulos. Es cierto, ¿lo dices conmigo? El Señor ha resucitado.